tal amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín a través de Palenque TV, con esta señal que llega a todo el país gracias a los operadores de cable como Tigo, por ejemplo, Canal 72 a nivel nacional, 47 en La Paz. También tenemos nuestra señal a través de Cotel, Canal 92 y por supuesto a través de la señal del satélite Tupac Katari para todo el país y por supuesto en todas nuestras redes sociales. Hoy con invitados muy especiales vamos a hablar de temas que estoy seguro a usted le va a interesar mucho porque hoy por hoy debemos emprender y para emprender tenemos que saber cómo hacerlo, así que vamos a hablar de ese asunto, pero también estaremos hablando de presupuesto y de inflación, cómo llegar a fin de mes con el salario que nosotros tenemos. Vamos a comenzar con esta primera propuesta que les ofrecemos hoy. Hablemos de empresa y para ello hemos invitado a la licenciada Geraldine González. Ella es experta en temas de empresa y también es docente universitaria en la Universidad Loyola. Licenciada, un gusto tenerla acá en nuestro programa Economía para Todos. Voy a ir con una primera pregunta hacia usted con este tema que le habíamos propuesto, los modelos de negocio. Entonces, ¿qué se puede entender por un modelo de negocio? Un gusto. Muchas gracias, querido Jaime, y gracias por la invitación. Respondiendo a esta pregunta tan importante hoy en día, ¿qué es un modelo de negocio? Un modelo de negocio es algo que nos va a dar inicio a la creación de una empresa. Obviamente esta empresa va a entregar y de forma muy eficiente va a capturar valor. Prácticamente es una empresa que genera ingresos y de alguna u otra forma va a retener a sus clientes. Entonces, ¿se puede entender este modelo de negocio como una suerte de mapa, una ruta, un camino a seguir en un, ¿por qué no también a veces, contexto adverso? Exactamente. Prácticamente un modelo de negocio es un mapa, puede ser también un plan maestro, el cual nos va a dar una guía para que la empresa pueda funcionar a diario y de cierta forma saber si vamos a alcanzar los objetivos a largo plazo que nos hemos propuesto. Prácticamente nos ayuda a visualizar cómo se van a relacionar los diferentes componentes de esta empresa en nuestro entorno y sobre todo si nuestra empresa se va a adaptar a ese entorno. Ahora bien, en función a aquello, me imagino que una empresa, entre otras cosas, que las vamos a ir desglosando poco a poco, tiene que tener una meta financiera. ¿Cómo debemos calcular o podemos entender esto de la meta financiera? Porque, bueno, a quién no le gustaría ganar muchísimo dinero, ¿no es cierto? Pero tenemos que ser realistas en función a nuestro emprendimiento. Meta financiera, entonces, en un modelo de negocio. Okay. Las metas financieras obviamente tienen que estar presentes desde el inicio de nuestra idea de empresa como tal, pero estas metas financieras se van a alinear con nuestras estrategias, sí o sí. ¿Por qué razón? Porque ambas nos van a dar la viabilidad y la sostenibilidad de este negocio. Existen muchas estrategias que nos van a ayudar tal vez a reducir algunos costos y aumentar sí nuestros ingresos, o de cierta forma algunas estrategias nos van a ayudar a tener mayores clientes, a tener mayor ingreso por ventas, pero siempre van a estar alineadas unas con otras. En este caso, metas financieras con tus estrategias tienen que ir siempre de la mano. Qué buen tema el que usted toca a continuación. Estrategia, ¿qué debemos entender como una estrategia financiera y cuáles son las claves para una buena estrategia? Bueno, las estrategias financieras van a ir desde el contexto en que cómo nosotros vamos a tener nuestros ingresos, a nuestros socios o inversionistas, cómo vamos a empezar a generar esos ingresos que tanto deseamos. Ahora, las estrategias. Dentro de las empresas manejamos bastantes estrategias, pero una de las que más es
usada y tenemos que sacar provecho es a la estrategia de diferenciación. Y aquí está y conlleva lo que es nuestra propuesta de valor. Desde un inicio, toda empresa tiene que tener una diferenciación. Es por eso que les digo a mis alumnos, antes de crear una empresa, de tener esa visión de querer ser gerente, primero sé cliente. Con esa perspectiva tienes que crear tu empresa y por ende todo el contexto que vas a generar en este lineamiento se van a ir acomodando poco a poco desde la perspectiva de cómo quiero como cliente tener esto. Una propuesta de valor entonces debe entenderse como la personalización de mi negocio, es decir, darle ese toque individual que nos va a diferenciar del conjunto de las propuestas que puedan existir en relación, por ejemplo, le pongo un ejemplo bastante común, tener un centro gastronómico, por ejemplo. Exactamente. Las propuestas de valor es desde cómo es el trato con el cliente hasta cómo va a ser el empaque, cómo va a ser el diseño de tu empaque, si va a ser fácil, no va a ser fácil de abrir, va generando mucho contexto. Ahora, yo he visto una estrategia de diferenciación y de esta propuesta de valor muy interesante en otro país con estas ventas en línea. Una empresa hoy en día sabemos que las ventas en línea ha crecido bastante. ¿Y cómo podemos diferenciarnos en este mercado? Pues esta empresa, ¿qué hacía? Agarraba, vendía ropa y te decía, ok, ¿quieres ver cómo te queda la ropa? Y hacían, obviamente con instrumentos de inteligencia artificial, te ponían la cara y te ponían la ropa. Y ya eso le mandaban al cliente, le decía, así se va a ver tu ropa, así se va a ver la ropa puesta en ti. Entonces, esas pequeñas propuestas tenemos que ser muy, muy conscientes de que va a dar una diferencia en nuestra empresa de las demás. Qué interesante, ¿verdad? Ahora podemos utilizar la tecnología a nuestro favor, cosa que antes no existía, más aún si tenemos tiendas virtuales o una oferta virtual. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de tener claro un modelo de negocio? Porque sabemos muy bien que algunas personas pueden generarse algo de capital, conseguir un capital semilla, pero definitivamente tienen que enmarcarse en un tipo de negocio. Y a veces lo hacen de una manera muy empírica. En ese sentido, ¿cuáles son estas ventajas de generarse este modelo? Bueno, son muchas. La verdad que es extremadamente importante que todo emprendedor genere un modelo de negocio, porque esto nos va a ayudar primero que nada a comprender el mercado al cual estamos queriendo ingresar. Por otro lado, identificar muy bien a tus clientes. Muchas veces los emprendedores cometen el error de que, ya lo conozco a mi cliente, ya sé cómo abordar a ellos, pero no estamos utilizando tal vez esa estrategia adecuada para fidelizar, captar o retener a nuestros clientes. La identificación de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que nos genera este modelo de negocios al tener va a ser muy importante en la toma de decisiones, ya que vamos a estar muy informados para saber qué hacer, qué no hacer y cómo abordar ante cualquier situación o simplemente abordar ante este mercado competitivo. Nos ha mencionado varios puntos importantes, por ejemplo, tener una estrategia, además de una estrategia, la personalización del producto, ponerse en una suerte de empatía con el cliente, ¿no es cierto? Y el generarnos este mapa, ¿habrá algún otro elemento más que sea constitutivo a esto del modelo de negocio? Primero que nada, hay algo muy importante que tenemos que ser conscientes cuando nosotros escogemos un tipo de modelo de negocio, porque existen diferentes tipos de modelo de negocio. Primero que nada, tenemos que ser coherentes en qué es lo que estamos ofreciendo al mercado, cómo quiere tener el mercado y ese modelo de negocio adaptar a este mercado. Algo que también es importante considerar es a nuestros competidores. También hacer el análisis a nuestros competidores, cómo están ellos en este mercado, cómo se han movido, cómo se están moviendo. Y de cierta forma, nosotros reforzar todo lo que tenemos para ser más fuertes. Es decir, generarnos un prototipo de cliente, por ejemplo, ¿será bueno? Sí, dentro de lo que es toda la estructura de marketing, nosotros manejamos nuestro público objetivo. Ahora, si tu propuesta de tu modelo de negocio es más direccionada
algo de marketing digital o que vas a incursionar mucho en esta parte del marketing digital, es generar tu buyer persona, ese cliente ficticio que nos va a dar una idea de cómo vamos a manejar nuestras estrategias para este cliente. Mucho se habla en este aspecto para generarse este buyer persona o prototipo de cliente, las métricas que ahora nos ofrecen distintas redes sociales, pero también en otros componentes. ¿Dónde podemos ir haciendo esto que también se conoce como minería de datos? ¿Cómo podemos buscar aquello en las redes sociales? Es muy interesante esa pregunta porque hoy en día tenemos hartos elementos que nos pueden ayudar de una forma más capacitada o con más conocimientos. Quieran o no quieran, las redes sociales, cada red social se maneja de diferente forma. Desde la interfaz que maneja Facebook, TikTok, Instagram, pues es algo evidente que nosotros no podemos dejar de lado esto. Ahora, las métricas exactas o tal vez manejar ese contenido exacto para cada red social y demás, pues existe en la misma red, en el mismo Internet. Nosotros tenemos que ser conscientes que cuando queremos ingresar a un mercado, queremos vender algo, debemos ver qué tipo de generación a la cual nos vamos a dirigir y por ende en esta investigación de información vamos a encontrar lindos e interesantes datos a los cuales podemos abordar de una forma más eficiente. Excelente. Estamos conversando, amigos, aquí en Economía para Todos con la licenciada Geraldine González, quien es docente universitaria. Licenciada, hablemos también de plan de negocio. ¿Cuál puede ser una diferencia entre plan de negocio y modelo de negocio? El plan de negocio prácticamente se va a detallar específicamente los planes que va a contemplar este modelo de negocio. Prácticamente, para que me puedan entender muy bien, es que el modelo de negocio es lo macro y el plan de negocio va a ser lo micro. O sea, cada área, cada plan dentro de este modelo de negocio va a estar detallado en esto. La pregunta entonces, tal vez del millón, ¿por dónde comenzar en esta elaboración del plan de negocio? Empezamos por un plan de negocio, primero que nada haciendo un resumen ejecutivo, pero si bien este resumen ejecutivo, ojo, se tiene que realizar al final, pero es la primera hoja que va a contemplar nuestro plan de negocio. Posteriormente hacemos lo que es el análisis o el plan de gestión estratégica. En este apartado vamos a identificar ya que la descripción de la empresa, vamos a identificar nuestros objetivos estratégicos, vamos a elaborar nuestra misión, visión y valores que contempla. Posteriormente pasa lo que es el plan de marketing, en el cual vamos a hacer un estudio de mercado, vamos a identificar nuestra demanda y sobre todo vamos a identificar qué estrategias de comercialización vamos a utilizar. Después requiere lo que es el plan operativo. En este caso, si tu propuesta de empresa es que genera algún producto, pues vamos a desarrollar desde tu layout, desde tus funciones operativas, igual las estrategias operativas que conlleva como tal. Después pasa lo más importante para algunos y menos indispensable, la parte de recursos humanos, el plan de recursos humanos. Encontrar a esas personas idóneas que puedan entrar a tu empresa para que puedan dar valor a tu empresa como tal. Por ende, generar toda tu estructura organizativa en este plan para luego ir a lo que es el plan de base legal. Todo país tiene leyes, tiene reglamentos, estructuras de cómo se pueden generar o cómo se crean empresas. Acá determinamos netamente lo que es, qué tipo de sociedad va a ser tu empresa, qué leyes o qué normativas necesita o requiere para su funcionamiento. Y por último, el plan más indispensable también de todo esto es el plan financiero, donde vamos a ver la viabilidad y la sostenibilidad de este plan. Eso es lo que conlleva una estructura del plan de negocio. Ahora bien, en función de aquello por lo que usted nos acaba de comentar, es un trabajo de relojería, ¿no es cierto? Debe ser bastante minucioso entonces en la elaboración de este plan que nos permita, digamos, no dejar algo a, ¿por qué no?, la casualidad, digamos, o un margen de espontaneidad que puede existir.
Lastimosamente, el plan de negocio nunca va a ser algo estático. Siempre se puede modificar, se puede actualizar inclusive. Entonces, sí es un trabajo minucioso porque tenemos que ver a detalle todo lo que va a tener nuestro modelo de negocio. Entonces, aquí lo vemos de forma más específica. Sí, es un trabajo de equipo, en este caso, o de asesoramiento. Es muy importante que todo emprendedor o que toda persona trate de apoyarse también en su equipo o en un asesor para que le pueda dar los lineamientos o por lo menos esas guías bases para que él pueda generar su plan de negocio. Ahora, aquí importa mucho lo que está haciendo la competencia, es decir, por ejemplo, si en la cuadra donde yo he colocado, por ejemplo, un restaurante, hay otros 2 o 3, ir viendo lo que están haciendo ellos también para a partir de aquello tratar de mejorarlo y sacar un producto mejor. Exacto. Sin duda alguna, la competencia siempre va a estar por delante o por detrás de nuestra empresa. Entonces nosotros tenemos que ser tenemos que estar alerta de lo que hace la competencia. Existen muchas herramientas que nos ayudan a poder identificar a nuestros competidores, a poder analizar a nuestros competidores. Y una de esas herramientas es la matriz del perfil competitivo. Analizamos a nuestros competidores a través de nuestras fortalezas y nuestras debilidades para ver qué es lo que tienen ellos más, qué es lo que nosotros podemos aumentar más o qué es esa diferencia que hace que nosotros seamos tal vez la empresa que destaque entre los competidores. Finalmente, ya para ir concluyendo esta entrevista, una pregunta que habitualmente se hacen muchos emprendedores en función al precio, a los precios de mi producto o de mi servicio. ¿Debo competir, ser competitivo en función al precio o algunas otras cualidades que puede tener mi producto o servicio? Claro que sí, el precio es muy importante considerar. Necesitamos saber qué tipo de estrategia de precio vamos a utilizar. Es muy importante cuando hablamos de precio saber si dentro de nuestro mercado competidor, dentro de este mercado, están manejándose precios relativos, precios muy altos o precios desiguales. Entonces tenemos que hacer un buen análisis sobre estos competidores. No nos olvidemos que la participación de mercado que vamos a querer tener va a depender mucho del precio al cual nosotros vamos a ingresar. A veces no es bueno ingresar al mercado con un precio muy bajo, porque no nos olvidemos de algo muy elemental cuando hablamos de precio. Precio está ligado a calidad y en nuestra mente, en el subconsciente de todo cliente, sabemos que a mayor precio, mayor calidad. Entonces no te conviene ingresar con un precio muy debajo de la competencia al mercado. Excelente. Muchísimas gracias, licenciada, por estos consejos. Sabemos muy bien que en un país como Bolivia, por ejemplo, es imperativo emprender porque hay definitivamente muchos retos, ¿no es cierto?, a la hora de conseguir, por ejemplo, un empleo fijo, ya sea en una empresa grande o, por qué no, en el aparato público. Entonces, emprender siempre va a ser bueno y mejor si lo hacemos desde algo que pueda resultar celular, pero con una proyección más amplia. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muy bien, así hemos conversado entonces con la licenciada Geraldine González, experta en empresas, que nos ha brindado muy buenos consejos en torno a cómo desarrollar un modelo de negocio, pero también un plan de negocio que nos va a ayudar a sustentar este emprendimiento que estamos nosotros teniendo o realizando con miras, por ejemplo, a un sustento familiar. ¿Por qué no? Podría ser también un buen ámbito. Cerramos entonces aquí esta primera entrevista. Vamos al panorama internacional de las noticias. Zapatillas argentinas se producían el año pasado con el mismo costo salarial que en Brasil, pero ahora cuestan el doble por la apreciación del peso. Comentan uno de los dueños de esta fábrica, Mariano Mayo, y el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Argentina, Alberto Sellaro. Están preocupados además porque el gobierno de Javier Milei ha eliminado controles aduaneros para facilitar la importación y así elevar la competencia y bajar los precios. Y ya se ve en clientes que están
teniendo producto importado en vidriera. Nosotros hoy estamos un 30% por debajo de la producción del año pasado. Si esto no se estabiliza, creo yo que no mucho más de un año podemos aguantar en estas condiciones. Los empresarios señalan que por un lado los afecta la recesión argentina y por otro la nueva competencia extranjera, que según ellos se importa barato pero se vende cara al consumidor. Se quejan de que Argentina abra su economía mientras en el mundo crece el proteccionismo. En estos momentos Argentina está al revés. No digo protección, digo un orden. Hace unos años México tenía un arancel del 1000% con China, han llegado a un acuerdo, entonces se le está dando prioridad a que los que importen sean los productores. En Perú entraba mucho calzado deportivo, solo entran las marcas internacionales. En los comercios de zapatillas, algunos consumidores notan que el calzado importado llega a mejores precios que los argentinos, tal como persigue el gobierno de Milei, pero otros no perciben la diferencia. Lo que está entrando es todo lo que es importado, es mucho más accesible a lo que es nacional. Aparte modelos mucho mejores, lo que es nacional nos estamos quedando muy abajo. No sé qué sería lo importado y lo nacional, pero yo, la verdad, los precios no varían mucho. No está la situación como para andar tirando plata en un par de zapatillas. El gobierno de Milei no solo elimina controles aduaneros y rebaja aranceles a la importación del sector de calzado, sino de diversos productos industriales. En la Universidad de La Plata, el profesor y ex viceministro de Economía de Argentina, Fernando Morra, reconoce que su país estaba cerrado al mundo y había perdido participación en la producción mundial, pero duda de la apertura actual, sobre todo cuando potencias como Estados Unidos reviven la política industrial para producir microchips o biocombustibles. El dólar barato te permite traer del mundo un montón de cosas a precios bajos. El problema ahí va a ser si vos traes barato del resto del mundo, que vas a producir en Argentina, y si vos no producís en Argentina, si no hay incentivos a producir localmente, porque el dólar está artificialmente bajo, lo que vas a tener es una suba del desempleo. Por ahora, el gobierno argentino ha emprendido una apertura unilateral, sin exigir contraprestaciones de los países de origen de las importaciones, aunque pretende negociar acuerdos de libre comercio con o sin el acuerdo del resto del Mercosur. Muchísimas gracias por seguir junto a Economía para Todos. Vamos a continuación a este resumen de los hechos noticiosos en temas económicos más importantes de esta semana que va concluyendo. Hablemos con relación a las cooperativas mineras que también tienen problemas en sus operaciones habida cuenta de la falta de diésel. Ellos tienen o han tenido en todo caso este pronunciamiento. Sí, en verdad teníamos una reunión a las 9 de la mañana, donde lamentablemente no nos ha podido atender la distrital comercial y bueno, pues estamos aquí con nuestras bases, con nuestros presidentes de las centrales, demostrando nuestra molestia, ¿no? Porque lamentablemente desde el mes de agosto vamos con este problema. Mire, ya estamos 3 meses con el tema del desabastecimiento del diésel para nuestro sector. De gran manera, lamentablemente 3 meses. Inclusive en estos 3 meses han paralizado más de 20 cooperativas en nuestro sector. Bueno, nosotros como sector productivo, día que trabajamos, día que llevamos de comer a nuestras casas, ¿no? Y bueno, pues si no tenemos esta materia prima no vamos a poder trabajar y no vamos a poder, por ende, llevar el pan de cada día para nuestras familias. Es un perjuicio tremendo para nosotros. Y bueno, pues nosotros solamente tenemos este mes más para poder trabajar en nuestro sector. Y bueno, pues ya no hay ese tiempo ya. Bueno, anteriormente hemos firmado 2 actas que teníamos, 2 actas de compromiso, donde no se ha dado el cumplimiento a nuestras actas. Hemos sido una burla en sí para los distritales, donde nos indicaban que nos iba a ir despachando por día 5 cisternas. Lamentablemente en una semana nos ha despachado. Bueno, tengo 45 cooperativas rezagadas. ¿Qué voy a hacer con las 45 cooperativas? Las 45 cooperativas ya están paralizadas hoy. Mañana ya esta semana igual, todas las cooperativas que tengo programadas igual van a estar paralizadas. Por eso nuestro sector está muy molesto, creo que vamos a tomar decisiones, estamos en estado de alerta, ¿no?
Y muchos consumidores, muchos analistas, quienes definitivamente trabajan con carburantes, han señalado que se acabaron las excusas, esas excusas relacionadas a los bloqueos, y que hemos retornado nuevamente a la realidad. No hay gasolina ni diésel en los surtidores. Y por lo tanto, entonces hay protestas. Bueno, el gobierno ha asegurado que el suministro se está regularizando. Como ustedes saben, ya venimos con 23 días de bloqueos, de los cuales 20 han afectado en un 100% a lo que sería el departamento de Cochabamba. Obviamente es el departamento más golpeado actualmente por esta situación, pero poco a poco ya estamos tomando todas las acciones logísticas. Este tema de los bloqueos realmente ha sido una situación muy perjudicial que nos afectó toda la logística a nivel nacional de YPFB. Y no solamente eso, sino que también causó incertidumbre en toda la población nacional. Es por eso que tenemos actualmente una sobredemanda de lo que es combustible, ya que todo el mundo quiere andar con el tanque lleno de gasolina. A veces se les vacía y bueno, necesitan estar estocados, y eso nos genera también una sobredemanda de lo que es el combustible. Entonces es una situación que realmente es muy complicada. Nosotros pedimos a toda la población nacional que tenga certidumbre. Nosotros como sector de hidrocarburos estamos realizando todas las acciones logísticas. Ya están habilitándose los diferentes caminos para que podamos realizar una logística normal, y de esa manera en el transcurso de estos días cercanos al fin de semana vamos a comenzar a regularizar lo que es la distribución de los combustibles. Entonces de esa manera como gobierno garantizamos lo que es la provisión de los combustibles. Y otro sector que está en crisis es el de los carniceros, porque han denunciado que la carne de res, fundamentalmente este producto, está saliendo a mercados del exterior, concretamente al mercado chino. Y en función a ello se está produciendo un desabastecimiento y encarecimiento de la carne en Bolivia. El punto principal que nosotros venimos atravesando a lo largo de estos meses es claramente que el precio eminentemente ha tenido una subida de precio. Si bien nosotros habíamos peleado anteriormente por un 24 bolivianos máximo a nivel nacional, hoy en día pues lamentablemente en el caso particular de Santa Cruz estamos hablando de 28, 29, 29.50 al día de hoy. Y esto considerando que las carcasas ustedes podrán ver en los distintos mercados o centros de abastecimiento, lamentablemente pues no es digno de consumo, tengo que decirlo claramente, y por lo tanto nosotros puntualmente vamos a decir que el tema de la exportación indiscriminada y que realmente se está dando más preferencia a eso, olvidándose de la población y por ende pues en cuanto al abastecimiento del mercado interno. Esto implica de que nosotros lamentablemente dentro de los mercados tengamos que tener un precio bastante exorbitante que el ama de casa realmente ya no lo contempla, y por lo tanto pues nosotros nos vemos en la necesidad de poder manifestarnos, y ya claramente hemos advertido el paro de 72 horas y por ende a un desabastecimiento nuevamente con un paro indefinido. Y se ha conocido el dato de la inflación en Bolivia. Lo que debemos fijarnos es que la inflación acumulada ya ha llegado al 7,6%. Una inflación que no se había visto en los últimos, ¿por qué no?, 15 años. Y es posible que todavía este año terminemos con 2 dígitos de inflación. Esta es la información oficial que se ha proporcionado al respecto. Con lo cual tenemos una variación acumulada de enero a octubre de la presente gestión de 7,26%, y lamentablemente esta inflación mensual del mes de octubre está explicada fundamentalmente por los efectos perniciosos de los bloqueos inhumanos que se han realizado por alrededor de 24 días. Como podemos ver en este gráfico de la derecha, del 1.64 que se ha tenido en el mes de octubre, 1.45 estarían explicados solamente por los efectos negativos del bloqueo de 24 días que ha venido sufriendo la población boliviana, fundamentalmente las clases más humildes. Ahí donde surge la importancia de este retorno a la normalidad que está emprendiendo el gobierno nacional,
empezar a implementar ese plan de retorno a la normalidad. Es por eso que se tiene también prevista el día de hoy una reunión para poder acelerar ese proceso de retorno a la normalidad. Y en esta semana que va concluyendo, el gobierno ha desarrollado una mesa económica post-bloqueos para, dice, reactivar la economía. No asistió la CAO, la Cámara Agropecuaria del Oriente, con sus representantes. Ellos han dicho no, que venga el gobierno, el presidente aquí a Santa Cruz y aquí hablamos. Bueno, el presidente ha dicho allá voy. Y esta es la información al respecto. Hemos escuchado el pronunciamiento de la CAO, hemos escuchado las propuestas que lo han hecho a través de los mismos medios de comunicación. El presidente, ustedes en una línea de atender siempre a los distintos sectores, escucharlos, solucionar los temas pendientes a través del diálogo, es que la siguiente semana se va a trasladar a Santa Cruz para poder reunirse también con los sectores y se pueda tener también esta mesa de diálogo. No es la primera vez, siempre lo hemos ido haciendo a través de distintos encuentros, así que atendiendo esta solicitud también del sector productivo, agropecuario en el oriente de nuestro país, la siguiente semana va a estar el presidente atendiendo esta invitación y que se pueda tener también avances. ¿Cuál es la prioridad en este momento? No ponerle conflictos, no ponerle dificultades o protocolos, sino atender de inmediato, de manera rápida, todas las preocupaciones que entendemos tiene el pueblo boliviano que se ha visto afectado por estos 24 días de bloqueo. No creamos que de la noche a la mañana todo se va a normalizar, no tiene un proceso. Vamos a una pausa y cuando retorne le ofrezco una entrevista que estoy muy seguro a usted le va a interesar. Por favor, aguárdenos. Muchísimas gracias. Seguimos con Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín. Vamos a tener esta nueva entrevista con Guido Capra. Él es economista, un conocedor de temas financieros y también de otros asuntos ligados a la economía. Lo hemos convocado para hablar sobre presupuesto versus inflación. Cómo llegar con nuestro salario a fin de mes. Guido, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por estar nuevamente aquí en la pantalla nuestra con esta posibilidad de compartir toda tu experiencia. Entonces, Guido, muchas familias en estos momentos están teniendo una suerte de reordenar su presupuesto de cara a lo que representa la inflación, que si bien no es elevada, está subiendo, ¿no es así? Entonces, en esa perspectiva, esa es la pregunta. ¿Cómo ajustar nuestro presupuesto en una situación de crisis económica? Un gusto. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Tal vez es necesario explicar qué es inflación, y la inflación es el incremento en el nivel generalizado de precios. Las tasas de inflación varían en el tiempo y si hablamos de tasas de inflación superior al 10%, estamos hablando de una pérdida importante en el poder adquisitivo de los ingresos de las familias. En realidad, la inflación es una especie de robo o es una especie de engaño, es una especie de apropiación de tus ingresos, porque en realidad el poder de compra con la inflación se reduce, y lo que estamos experimentando hoy en Bolivia es una inflación, diría yo, elevada, porque los productos básicos se han incrementado de manera importante y sobre todo los productos importados. Bolivia es un país, en realidad los bolivianos somos muy dependientes de la producción de insumos y la producción de productos del exterior. Para adquirir productos del exterior uno necesariamente tiene que cambiar bolivianos por divisas extranjeras, sobre todo la divisa norteamericana. Y si
comprar una mermelada antes costaba en bolivianos 7 bolivianos, comprar una mermelada de la Argentina costaba 7 bolivianos, ahora comprar esa misma mermelada y ponerla en el mercado local cuesta 11 bolivianos. Y esa es parte de la inflación porque Bolivia no produce todo, Bolivia produce apenas un porcentaje muy bajo de lo que consume una familia. La canasta de bienes que consume una familia, una proporción baja son productos producidos localmente y una proporción muy elevada son productos que uno importa de otros países. De ahí que no podemos decir que la inflación sea baja. La inflación, la pérdida, en otras palabras, la pérdida del poder adquisitivo de nuestros ingresos, de nuestros salarios, se ha reducido de una manera muy importante. ¿Cómo protegernos? Sí, ¿cómo protegernos? Esa era mi siguiente pregunta. Adelante, por favor, Guido. Bueno, es poco complicado protegernos ahorrando en bolivianos. Si una familia tiene la capacidad de adquirir los productos de primera necesidad y le queda un margen de dinero, lo más saludable es, si encuentra dólares, si encuentra divisas, cambiar esas divisas, cambiar esos bolivianos por divisas. No importa si son dólares americanos, soles peruanos, incluso pesos argentinos. No es una mala idea protegerse de una futura inflación que va a ser cada vez más acentuada en nuestro país. ¿Qué otras alternativas pueden existir, además de adquirir divisas? Se está hablando mucho de invertir en criptomonedas y es posible, hay mucha gente que está haciendo eso, está comprando criptomonedas y las está invirtiendo no en Bitcoin, sino en criptomonedas que tienen una paridad 1 a 1 al dólar. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tú puedes comprar criptomonedas en el mercado de criptomonedas, como por ejemplo Coinbase o Binance, 8, 9 bolivianos por dólar. Esa es más o menos la tasa a la que te cotizan los vendedores de criptomonedas. Es decir, tú compras una unidad de criptomoneda con paridad al dólar 1 a 1 a 9 y puedes en algún momento ese mismo dólar que está en criptomonedas convertirlo en divisa. Esa es otra forma de protegerse, algo más sofisticada, pero la ganancia en ese caso está en la compra de criptomoneda a una tasa en bolivianos inferior a 11. Si es superior a 11, entonces no vale la pena. Entonces, ¿qué es lo que ganas? Lo que ganas es tú compras una unidad de criptomoneda que tiene paridad a dólar 1 a 1 a 9 y luego conviertes esa misma criptomoneda en dólares y la puedes transar a 11 bolivianos o a 10 y algo más de bolivianos. Guido, entonces aquí, esa es una manera. Sí, quiero hacerte un pequeño paréntesis aquí para hablar un poquito de esto, de repente de una manera un poco más concreta y concisa. ¿Es seguro comprar este tipo de criptomonedas? Es decir, en lo posterior, en el futuro, se puede volver a monetizar de una manera física, si tú quieres, ¿se puede lograr aquello? En realidad sí, porque el mercado es muy ágil. Lo mismo, para comprar criptomonedas, por ejemplo, tú necesitas una tarjeta de crédito o necesitas dinero en efectivo y lo que estás haciendo es cambiando dólares por criptomonedas. Entonces, de la misma manera, en los mercados tú puedes hacer una transferencia a la inversa, es decir,
cambias criptomonedas por dólares y eso se registra en alguna cuenta bancaria o en alguna otra forma de poder registrar el intercambio. Ahora es mucho más fácil intercambiar criptomonedas por criptomonedas, por ejemplo, Ethereum con Bitcoins o Bitcoin con BNB, que es la moneda de Binance, que es la plataforma en la cual se hacen las transacciones en criptomonedas. Eso está haciendo mucha gente. Lo que está haciendo mucha gente en este momento es lo que te he mencionado. Está utilizando su dinero que tiene disponible, no en efectivo, pero en alguna cuenta o en alguna de alguna manera, y está comprando criptomonedas a 9 y luego las puede vender a 11. Perfecto. Bien, como tú bien has dicho, esto es un método bastante sofisticado, pero seguramente habrá personas con de repente menor conocimiento para aquello y no se van a animar mucho. Entonces, ¿cómo podemos seguir protegiéndonos de este asunto de la inflación, de repente ya en lo que representa una economía familiar, Guido? Bueno, otras sugerencias son adquirir bienes inmuebles, pero no los están caros. Por ejemplo, se recomienda comprar departamentos de un dormitorio o 2 dormitorios máximo, y en zonas privilegiadas o en zonas que son comercialmente interesantes o donde llegan o les gusta llegar a los turistas, por ejemplo, o se quieren alojar viajeros locales, por ejemplo en La Paz, Sopocachi o la zona sur. Lo que uno hace es, como están esos edificios o esos departamentos ya están construidos, las ventas no se han incrementado de manera muy importante. Utilizar ese espacio para hacer negocio como con Airbnb, ¿no? Entonces, esa es una manera también que se puede aprovechar la crisis que estamos viviendo y que se va a agudizar con toda seguridad en los próximos meses. Bien. Ahora, claro, también se podría aprovechar y comprar la mayor cantidad de electrodomésticos, porque todavía no han subido de precio de manera muy importante. Se están agotando los stocks o los inventarios que se tenían adquiridos hace unos 6 meses atrás. No ha habido un ajuste al dólar paralelo, pero ya con toda seguridad, si uno quiere comprar un refrigerador de aquí a unos 5 meses, ese refrigerador va a tener un costo mucho más elevado. Perfecto. A ver, en este otro segmento de la entrevista quisiera preguntarte, en función al salario que nosotros percibimos o los ingresos que podamos tener, ¿cómo podemos hacernos alcanzar, llegar a fin de mes? Hay que reformular nuestro presupuesto. De repente, ahora que tampoco el precio de los alimentos ha subido de una manera explosiva, ¿no es cierto? Me refiero a arroz, azúcar, en fin, abarrotes. ¿Se podrá ir almacenando algo? ¿Si hay capacidad de almacenaje, en fin, para que si esto va subiendo tengamos alguna suerte de respaldo por ahí? Sí, pero en realidad adquirir arroz, azúcar, eso es un extremo parecido a un caos de una guerra entre países, ¿no? Sí, va a haber un aumento en el nivel de precios de algunos productos, sobre todo la harina seguramente va a aumentar de precio. No es mala idea que los panaderos puedan, la gente que está en este negocio pueda adquirir una buena cantidad de insumo para poder funcionar algunos meses en el futuro.
pero la rotación de estos insumos es muy elevada y bueno, el margen que uno puede beneficiarse es relativamente bajo. Lo mejor que se puede hacer es, si tienes un margen, si tienes un ahorro en bolivianos, tratar de convertir esos bolivianos en divisas de otros países. Puede ser el real del Brasil, es decir, convertir en divisas de países que no tienen inflación o que tienen una inflación menor a la de Bolivia. Ese sería el consejo, porque en realidad el boliviano con el tiempo cada vez vale menos, ¿no? Entonces, si lo relacionamos con lo que se podía comprar, pues hace, no sé, 2 años atrás, con 100 bolivianos podías hacer un mercado, ahora ya no es posible hacer medio mercado con esos 100 bolivianos. Ahora, en función de aquello, de repente tendremos que reducir algunos gastos innecesarios, de repente, ¿podrá servir aquello? Claro, es como que tu sueldo ha pasado de 1.000 a 500, entonces ya no ganas 1.000, ganas 500, entonces ¿cómo haces para que esos 500 te alcancen? Pues tienes que reducir a lo máximo los gastos que se puedan reducir. Ahora, claro, empezarás reduciendo las salidas, no sé, al cine, luego en vez de utilizar radiotaxi, ahora solamente utilizarás minibús y si utilizabas minibús tendrás que caminar, si las distancias son razonables, en vez de comprarte un helado a la semana, pues te comprarás, no te comprarás helados para el recreo, y ese tipo de cosas van a tener que hacerse en la coyuntura actual. Por ejemplo, yo adquiría un café gourmet y ya no estoy comprando porque, claro, ya el presupuesto se ha ajustado y hay que priorizar los gastos en aquellos servicios que son fundamentales, ¿no? Luz, internet, luego agua, colegios. Eso uno no puede dejar de cancelar, médicos, seguros, eso, pero sí puedes dejar de adquirir un café gourmet, por ejemplo, ¿no? O una mermelada importada. Entonces tendrás que consumir la mermelada local. En ese sentido, como tú dices, deberemos apelar, ¿por qué no también a la oferta nacional, no es cierto? Es decir, porque si bien es cierto que los productos importados están caros, me imagino que este también es momento para la industria nacional, aunque, como tú bien dices, no es gran industria nacional, pero podríamos, digamos, ahí también dinamizar de alguna forma esa economía que se tiene ahí. ¿Es posible aquello también? ¿Es así? Sí, incluso, bueno, hay el riesgo de que sucede el contrabando a la inversa. Antes llegaban muchos productos de Argentina a Bolivia, entonces ahora los productos de Bolivia se están yendo a la Argentina y lo que sucede es un desabastecimiento de productos locales porque, con toda razón, los empresarios o los productores locales prefieren vender afuera porque en Bolivia, por decir algo, por una mermelada les pagan 7 y esa misma mermelada en la Argentina al tipo de cambio es 10 bolivianos, ¿no? Entonces, ese tipo de riesgo también existe, que es el contrabando a la inversa. Lo que recibíamos de la Argentina hace unos meses atrás, unos años atrás, eran productos que tenían un bajo precio para el poder adquisitivo de los bolivianos, pero ahora esos productos han subido muchísimo y el flujo del comercio es a la inversa, es decir, ahora los productos bolivianos se están yendo a la Argentina. Perfecto.
Muy bien, muchísimas gracias, Guido. Estoy seguro que estos consejos que nos has dado van a ser de muchísima utilidad, como proteger si tenemos algunos ahorros, los mismos, para que la inflación no se convierta en un asesino silencioso de aquello precisamente de nuestros ahorros, y también con algunas posibilidades de llegar con el salario que tenemos, porque a veces tampoco hay para ahorrar, pero sí con ese salario tratar de llegar a fin de mes y que esto no se convierta en un problema que nos lleve a un mayor estrés. Guido, como siempre, un placer conversar contigo. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Un gran saludo a todos. Perfecto. Así hemos dialogado entonces con el licenciado Guido Capra, quien es especialista en temas económicos, con estos consejos. Entonces, si usted por ahí tenía unos ahorros en dólares, podría pensar, aunque como bien ha dicho Guido, es algo sofisticado, hay que tener un asesoramiento, hay que saber hacerlo, comprar criptomonedas, que puede ser una alternativa, ¿no es cierto?, en esa paridad 1 a 1, podría ser algo así, pero ahí la recomendación siempre es asesórese bien para no estar perdiendo sus ahorros, ¿no? Otra alternativa de repente es comprar algunos bienes inmuebles que puedan servir en lo posterior o que puedan no perder de una manera vertiginosa su precio. Y también ver un tema de los gastos, ¿no? Que a veces tenemos gastos innecesarios en nuestra economía familiar y que también pueden ser objeto de una supresión por ahora hasta que haya un escenario mucho más favorable. Bien, cerramos entonces aquí este tema. Vamos al panorama internacional. Esperaban los analistas que China sacara un bazooka y algunos hablaban después de una pistola de agua. Los estímulos que ha anunciado esta mañana han dejado un clima de decepción generalizada. Ha anunciado Beijing unos 20.000 millones de dólares para mitigar la deuda elefantiásica de los gobiernos locales y para financiar nuevos proyectos. Es una cifra muy inferior a la de anteriores paquetes de estímulo y al margen de ella apenas ha incidido en los compromisos para seguir ayudando al mercado inmobiliario, pero sin desvelar nuevas políticas. No hay noticias de las reformas fiscales que muchos consideran imprescindibles para aumentar el consumo interno. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, sin embargo, se ha mostrado convencida de que a pesar del camino pedregoso se alcanzará el 5% de crecimiento anual. Ese clima se ha trasladado a los parques. El de Shanghái abrió tras las vacaciones con el mismo brío con el que había cerrado 5 días atrás, pero la rápida subida del 10% fue aguándose durante la jornada. La bolsa de Hong Kong cerró con caídas de más del 9%. El otro frente estaba en los aranceles que se daban por descontados desde que la Unión Europea aprobara la semana pasada los suyos contra los vehículos eléctricos chinos. No ha habido sorpresa, le han tocado al brandy o coñac, que a partir de ahora soportará unos impuestos de entre el 30 y el 39%. La gran perjudicada es Francia y no es casualidad que fuera la que más empujó para castigar los vehículos eléctricos chinos. Aquella votación en Bruselas reveló la división europea. Alemania se opuso y España se abstuvo esta vez después de haberse alineado con Francia en un principio. Su cambio de opinión llegó después de que China anunciara una investigación a la carne de cerdo, de la que es la principal exportadora. Continuamos desde Chile, porque el presidente prometió condonar parte de la deuda a millones de estudiantes. Así es una promesa que hizo para unos 1,2 millones de universitarios que accedieron a créditos especiales para poder costear sus estudios por medio de un plan de financiamiento creado en 2005, el CAE, durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos, que aunque muchos reconocen que permitió a personas de escasos recursos acceder a la educación superior, con el tiempo se ha convertido en una carga para muchas personas, o al menos así lo apuntó el actual mandatario Gabriel Boric. Hay que decir que la condonación de la deuda no será total, sino parcial, teniendo en cuenta algunos factores como si la persona terminó o no su carrera o si tiene la deuda con pagos al día. La iniciativa será presentada al Legislativo este mismo martes, lugar en donde el gobierno del izquierdista Boric no tiene mayoría. Escuchemos. Ingresaré un proyecto de ley que pone fin al crédito con aval del Estado y crea además un nuevo financiamiento público para la educación superior. Seguramente la mayoría de quienes estén escuchando hoy estas palabras conocen a alguien que hoy está endeudado o endeudada por haber estudiado en la educación superior con CAE. Y es que hoy el CAE es un problema para todo Chile, para quienes con mucho esfuerzo mes a mes lo pagan, para quienes no han podido hacerlo, para aquellos que ni siquiera pudieron terminar sus estudios y aún así están endeudados,
y también lo es para las arcas fiscales. Bueno, buenas noticias para algunos estudiantes también en ese país. Sigamos en la región porque se conocieron los datos de inflación de varios países. Y empezamos en El Salvador, en donde los precios se desaceleraron considerablemente en septiembre en términos anuales hasta el 0,5%, un nivel mucho menor que el 1,1% al que llegó en agosto, un nivel también que no se veía por lo menos desde enero de 2021 tras el rebote de la pandemia, cuando llegó al 0,3% anual, luego de un largo periodo de deflación en donde los datos permanecieron en terreno negativo. Por esta misma línea se desaceleraron también la inflación, o se viene desacelerando en Colombia, porque en donde se ha percibido una tendencia en descenso, como se ve en el gráfico. Por ejemplo, los precios subieron a un ritmo mucho menor, hasta el 5,8%, esto en septiembre es un menor nivel desde diciembre de 2021 y también menor que ese 6% del mes anterior. El año pasado, en el mes que estamos actualmente, en octubre, el país lidiaba con una inflación anual de 2 dígitos, por allá del 10%. No así para Bolivia, en donde la inflación llegó a su mayor nivel en 10 años, cuando en septiembre fue del 6,1% interanual y en lo acumulado del año llegó hasta el 5,5%. El gobierno lo atribuyó al aumento en el precio de varios productos importados, sobre todo en países vecinos como Perú y Argentina, desde donde están llegando a precios más altos. Escuchemos al titular de la economía en ese país. Algo importante que debe quedar claro para el pueblo de Bolivia, el pueblo boliviano, es que hay estos elementos de los componentes importados que están impactando y están generando un incremento en los precios, y esto especialmente en temas relacionados a productos como la pasta dental, el champú, los acondicionadores, productos de acero. Vamos a revisar, Juan Pablo, las noticias tecnológicas porque las ganancias de Samsung no llegaron al nivel que estimaron los analistas. De vez en cuando también hablamos de tecnología, y es que la empresa había pronosticado que para el tercer trimestre sus ganancias iban casi a triplicar, pero en realidad no cumplió con las expectativas del mercado, en parte por el tibio desempeño de sus chips de memoria de gama alta utilizados en la computación de inteligencia artificial. El mayor fabricante de chips de memoria, teléfonos inteligentes y televisores del mundo estimó una ganancia de unos 6.700 millones de dólares para el tercer trimestre del año, es decir, un 275% más que el año anterior, pero en realidad la ganancia operativa retrocedió 12,8% respecto a los 3 meses anteriores. Recta final aquí en Economía para Todos. Hoy hemos abordado temas muy importantes porque, como hemos visto, está un poco complicado conseguir un empleo en el aparato público o en una gran empresa, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que valernos por nuestros propios medios. En ese sentido es importante generar empresa, generar algún tipo de negocio, por ejemplo. Y por eso hemos hablado hoy sobre modelos de negocio y plan de negocio. Cómo es importante tener una estrategia, personalizar nuestro producto, tener claro también nuestro presupuesto, nuestras metas financieras, como se ha señalado, y ser minuciosos en el ámbito de detallar qué es lo importante para nuestro emprendimiento, saber cómo funciona la competencia, tener un buen precio siempre para ser competitivos y, por supuesto, también aprovechar todo lo que nos brinda el entorno digital para mejorar nuestra oferta. Y también hemos hablado sobre cómo llegar a fin de mes con nuestro salario. Aquí el presupuesto es muy importante, pero también manejar cierto nivel de inteligencia financiera para poder comprar ciertos productos que vayan a abaratar nuestra canasta familiar. Son dos temas entonces muy importantes, consideramos así, que les hemos ofrecido en esta edición. Llegamos entonces al final de Economía para Todos correspondiente a esta semana. Soy Jaime Albarracín. No lo olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.